igual tienen el video, ¿no? Eh, en el campus ya les comenté la clase pasada que todas las clases están grabadas, todas las teóricas, así que si faltan, lo pueden ver de ahí, pero bueno, si faltaron la primera clase, no lo escucharon cuando lo dije. Y además está bueno que hagamos un repaso para estar en tema, porque es posible que muchos no hayan seguido mi consejo de durante la semana ponerse a practicar, a veces no hay mucho tiempo, y, y a veces hacer el switch de otros lenguajes de programación a Haskell no es tan inmediato. Así que les voy a compartir PDF. A ver, bueno, lo que no me aparezca más gente quiere unirse. Entonces lo que habíamos comentado la vez pasada era un poco una introducción de lo que era, de lo que era la programación funcional, como del origen de la programación funcional. Hablamos del cálculo lambda que se desarrolló en los años 30 a partir de Alonso Church, como la base teórica matemática que permitió desarrollar la programación funcional. Hablamos de la idea de programa, que en principio dijimos no tiene nada que ver con la programación imperativa, donde tenemos variables que van cambiando de valor, variables mutables, tenemos ciclos, condicionales o eventualmente punteros en algunos lenguajes. Todo eso no existe en la programación funcional, sino que es parte de otro paradigma que es el imperativo, que también derivó en la programación orientada a objetos, donde se piensa de modo operacional, ¿sí? Uno tiene procedimientos o métodos que van siguiendo una orden secuencial de instrucciones, y lo que uno va diciendo ahí es cómo resolver el problema, pero no se piensa tanto en cuál es el problema, sino más bien en te doy estos pasos y te digo que, bueno, si haces esos pasos en orden, eventualmente vas a llegar a la solución. Así funciona el paradigma imperativo. En cambio, en la programación funcional no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son funciones y la forma de pensar los programas va a ser completamente distinta. Aquí sí vamos a hablar del qué. Es mucho más denotacional. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que hagamos más ejemplos y veamos más la teoría de la programación funcional. Algo que era muy importante que habíamos comentado es esto de la pureza de la programación funcional. ¿Qué quería decir eso? Bueno, ahora vamos a ir al ejemplo, pero tiene que ver con que lo único que nos importa es, dada una función, esa función va a esperar un argumento y devolver un resultado. Y no va a hacer nada en el medio raro como tener un efecto secundario, por ejemplo, imprimir algo por pantalla, hacer una llamada a otro lugar o lo que sea, ¿no? Es una función en el sentido matemático, toma argumentos y devuelve resultados. Bueno, después comentamos algunos lenguajes funcionales, que están relacionados de alguna manera con Haskell, o que son importantes tener en cuenta. Pero sí habíamos dicho que el único que era completamente puro es Haskell. Por eso estamos usando Haskell como lenguaje en esta materia, porque es el lenguaje que no nos va a permitir escribir código que no sea funcional. Pues también vimos que hay otros lenguajes que fueron incorporando conceptos de la programación funcional, como por ejemplo Java y C++. Bueno, hicimos un repaso de por qué era importante estudiar la programación funcional, qué ventajas tenía, principalmente otra forma de pensar la programación, que sea legible, modificable, extensible, escalable, reutilizable. Vimos que era mucho más fácil el testing, por esto de que solamente importa, al tener funciones puras, solamente nos importa ver que bajo ciertos resultados devuelva, eh, bajo ciertos argumentos devuelva ciertos resultados. Además, no solo eso, también te permite hacer demostraciones matemáticas, que lo vamos a hacer ya a partir de la clase que viene, y además evita problemas con la programación concurrente, porque los principales problemas cuando uno tiene varios threads es cuando comparte memoria. Y acá, como la memoria no es un concepto que eh, venga dado y que sea importante, no vamos a tener esos problemas.
Bueno, después hablamos de Haskell, em, que fue la persona a partir de la cual decidieron ponerle el nombre al lenguaje, matemático y lógico que hizo contribuciones a la lógica combinatoria. Y acá vimos un ejemplo de qué significaba esto de ser puro. Con este ejemplo donde tenemos una función en Python que básicamente modificando una variable global definió una función que cuando la llamaba dos veces devolvía resultados distintos, dos veces con el mismo valor de argumento. La primera vez f de 1 va a devolver 1, la segunda vez va a devolver 2. Eso quiere decir que no es pura la función, siempre tiene que devolver el mismo resultado bajo los mismos argumentos. Y el problema que tenía eso era, por ejemplo, que expresiones que matemáticamente deberían ser iguales, por ejemplo, f de 1 más f de 1, uno esperaría que sea lo mismo que dos veces f de 1. Sin embargo, eso no va a pasar, porque como la primera vez devuelve 1 y la segunda vez devuelve 2, esto va a dar 1 más 2, que es 3. En cambio, si este código lo reemplazábamos por este código, como la primera vez devuelve 1, esto va a ser 2 por 1, que es 2. O sea, dan cosas distintas. Es difícil razonar sobre, al menos matemáticamente, sobre los programas. Definimos el concepto de programa en Haskell como un conjunto de ecuaciones orientadas donde la ejecución del programa era evaluar una expresión. ¿Sí? O sea que el programa va a estar dado por ese conjunto de definiciones de funciones, podríamos decir, y la evaluación del programa se va a corresponder con escribir una expresión. Esa expresión es el programa que queremos ejecutar, el programa ejecutable. ¿Y cómo se ejecuta? Bueno, evaluando esa expresión. Eh, el resultado de esa expresión va a ser el valor que devuelve el programa. Hicimos, bueno, un ejemplo, estamos usando definiendo estas funciones suma y doble y vemos cómo las podemos evaluar en el intérprete. Acá estamos usando el intérprete de GHCI, lo que les decía que se pueden ya ir descargando. Está en el campus el link para descargarlo en las distintas plataformas. Ahora les voy a mostrar cómo se usa. Y lo que habíamos hecho es, bueno, probarlo un poco con el intérprete, hacer algunas expresiones matemáticas, suma, producto, etcétera, definir en un archivo que llamamos clase1.hs, lo importante es esta extensión .hs para decir que es un script de Haskell. En este archivo fuimos definiendo las funciones que vimos antes, la de suma y producto, suma y doble, perdón. Lo cargamos con 2.l y ahí ya podemos ir probándolo. Y después vimos que si hacíamos modificaciones con 2.r lo podíamos recargar el archivo. No hacía falta volver a hacer 2.l y todo. Y si queríamos salir del intérprete, con 2.q se sale el intérprete. Em, bueno, después hay unas funciones que definimos de ejercicio. Y por último hablamos de las guardas, que era una forma de escribir lo que matemáticamente serían funciones partidas, que es cuando tenemos que devolver el valor de la función va a depender de distintos casos, ¿no? Por ejemplo, acá el módulo dependía si el x, que es el argumento, es mayor o igual que 0 o menor que 0. Cada caso devolvía cosas distintas. Y eso lo podríamos escribir en Haskell usando guardas. Entonces acá tenemos, esta es la notación de guardas con el pipe, la barra vertical. Si, en este caso lo que dice, si el x es mayor o igual que 0, va a devolver el mismo x que es el argumento, y si el x es negativo, va a devolver menos x. Y ahí, bueno, sabemos que estos casos abarcan todos los casos posibles. Si hubiera casos que no se abarcan, por ejemplo, si acá solamente hubiera puesto mayor que 0, el 0 no estaría considerado, y si yo quiero evaluar absoluto de 0, eso me va a tirar un error. Va a decir, no hay ecuaciones suficientes para poder devolverte un valor. En realidad te voy a decir, no hay un patrón que mache, porque básicamente lo que está haciendo es tratar de el argumento macharlo con alguno de estos casos. Pero como estamos restringiéndolos con, con las guardas para ciertos casos particulares, si no se cumple esa condición para ese valor, no va a machar. Y vimos que otra forma de escribir esta misma función, un poco más legible matemáticamente, es usando el otherwise, porque cuando queremos analizar todo el resto de los casos no hace falta poner la condición, sino que directamente podemos poner el otherwise, que básicamente es un true. ¿Sí? Esto siempre se va a evaluar como true. Es un poco más legible de esta manera.
No hace falta tampoco repetir el nombre de la función y el identificador del argumento. Bueno, básicamente eso es un repaso de lo que hicimos la vez pasada. Lo que también voy a hacer ahora es mostrarles en el editor de texto cómo lo podemos cargar el archivo y todo eso, usando lo local. Se le voy a compartir Visual Studio. Antes de eso, ¿alguna pregunta de la teoría? ¿O quedó todo claro? Bueno, no hay preguntas, entonces voy a compartirles. Si lo encuentro, a ver dónde está. Error que no me aparece salir y volver a entrar. Ahora. Ahí sí, ahí está. Bueno, entonces, acá tengo Visual Studio. em, Me creé lo abrí en una carpeta que se llama 12.20.23. Me creé un archivo que se llama tipos.hs, porque va a tener las cosas de la clase de tipos. Y acá, bueno, voy a ir definiendo las funciones que vamos a usar. Vamos a definir la función doble de x igual 2 por x. Si algo que les había comentado es, siempre agreguemos los tipos de datos. Ahora lo vamos a repasar, de hecho la clase hoy trata sobre tipos, pero habíamos visto así por arriba un poco los tipos de datos. Vamos que va de int en int. Siempre es una buena práctica antes de definir la función, poner el tipo. Si queremos comentar, esto no lo comenté, con guión guión o menos menos, ahí hacen comentarios de una línea, ¿sí? Esto lo va a ignorar el intérprete. Si en este caso, si no escribimos el tipo, Haskell lo que va a hacer es inferir el tipo más general. En este caso nosotros lo estamos restringiendo porque en realidad esta operación, vamos a ver que es polimórfica esta función, se puede usar para varios tipos, no necesariamente para enteros. Entonces si lo queremos restringir, por ejemplo, y a veces sabemos que doble solamente lo vamos a usar en enteros, lo mejor es restringirlo entonces para estar seguros de que lo que le voy a pasar es un entero y que si no le paso un entero que falle con eh, un error de tipos. Eh, Bien, entonces ahí escribimos las funciones y lo que hacemos ahora es abrimos la terminal. Abro una terminal, me la va a abrir en la carpeta en la que estoy parado ahora. Y lo que voy a hacer es escribir GHCI y apretar Enter. Si se lo descargaron, les va a decir, bueno, entraron a GHCI versión 865, bla, bla, bla. Y se van a dar cuenta que están también en el intérprete porque el prompt ahora cambió y dice prelude y mayor. Prelude mayor. ¿Está bien? Y espacio. Este es el nuevo prompt. Y acá ya van a poder escribir expresiones de Haskell, etc. 2 más 3, 5, etc. Ya estamos ahí en el intérprete. ¿Sí? Si no lo tienen descargado o no lo reconoce, les va a tirar un error. ¿Sí? Acá no lo pudieron cargar, no les va a cambiar esto a preludio. Después lo que hicimos fue cargarnos el archivo. Entonces esto era 2.cl y el nombre del archivo, este se llama tipos.hs. Si escribo solamente la T y aprieto Tab, como es el único archivo que hay, de hecho si no aprieto nada, si no pongo nada también porque es el único archivo que hay, ya me lo autocompleta. Acostúmbrense a autocompletar porque es mucho más rápido y además evitan escribir errores de tipeo. Pues si yo había escrito algo así, pues creo que digo, ¿por qué me tiró un error? Y todo lo escribí mal y vuelvo No, para te atrás. pide poner la dirección completa. ¿Qué poner cómo? Te pide poner completo todo donde está ubicado. A mí me pidió eso. Claro, eso pasa si lo abrís, si querés toda la ruta completa, si te hace poner toda la ruta completa, digamos, eh, vamos a salir del GHC, vamos a ver dónde estamos parados. Si te hace poner todo esto, digamos,
de la ruta donde está el archivo, es porque no abriste el intérprete no lo ejecutaste estando dentro de esa carpeta donde está el archivo. Yo acá ya estoy en esa carpeta, como si hubiera hecho un CD. Si abro el CMD, por ejemplo, es como que hice CD a todo esto. Ya estoy en esta carpeta, ¿sí? Eso es la ventaja de tener esta terminal de Visual Studio, que ya cuando le haces el terminal, New Terminal, ya te abre la terminal estando en esa carpeta donde estabas modificando el archivo, o donde estás trabajando, digamos, que sería acá. Acá es donde estoy trabajando, ¿sí? Si, si no estás trabajando dentro de esa carpeta, lo que tenés que hacer es, en el explorador de archivos, vas hasta esa carpeta, haces clic derecho y ahí te va a dar la opción de abrir con Code. Y ahí le das clic. Entonces ahí te va a abrir directamente desde esa carpeta. Dale, Y gracias. ¿está bien? Sí, Sí, porque me porque si volvió no, loco un rato hasta que le pegué a lo que me pedía completo. sí, si no se hace complicado, sí. Tener que estar poniendo toda la ruta mejor abrir directamente el intérprete, perdón, el Studio Code desde esa carpeta y que cuando abrís la terminal ya te aparezca ahí. Bien, entonces, vamos de nuevo. HCI, 2.cl, tab, enter. ¿Cómo sé que me cargó el archivo? Porque ahora fíjense, bueno, por un lado me dice, ok, te cargué un módulo, pero si no leyeron eso, lo que les cambia es el prompt ahora. Va a decir main, porque el módulo, por defecto, todos los archivos cuando los carga dentro de un módulo. Como no le puse ningún nombre al módulo, toma el módulo por defecto que se llama main. ¿Está bien? Y ahora ya puedo usar la función doble. O sea, de hecho, si escribo do y abro tab, doble. Si escribo solo la D y hago tab, todas las funciones que empiecen con D, que son varias. ¿Está bien? Doble 2, 4. Doble de 4, 8. Entonces está funcionando bien. Doble de menos 1, acuérdense que si escribo esto, error. ¿Por qué? Porque está pensando que estoy haciendo una resta. Entonces algo importante que habíamos comentado la vez pasada es hay que usar paréntesis para agrupar expresiones. En este caso el menos 1 es todo un solo valor, el menos 1, lo tengo que poner entre paréntesis y agruparlo como el primer argumento de la función doble. Porque si no hago eso, lo que está pasando es que va a pensar que yo estoy restando algo que se llama doble, una variable que se llama doble, con el 1. Y eso está mal, porque doble no es un número, es una función. ¿Está bien? Pues sí, a veces es difícil. Igual con la clase de hoy vamos a poder entender un poco más este tipo de errores cuando dice no instance for, pero bueno, la idea es esa. Este es un error bastante común, olvidarse el paréntesis en el menos. Pero es importante que los paréntesis se usan solo para agrupar, no para evaluar, no, que no tengo que hacer doble de 2, que te lo va a tomar bien, porque por defecto al poner el paréntesis, como es una agrupación de una cosa distinta, lo toma como que hay un espacio ahí y que hay una evaluación. O sea que sería lo mismo que escribir esto, que sí, obviamente, es doble evaluado en 2, pero ¿para qué voy a ponerle paréntesis al 2 si no tengo que agrupar nada ahí? ¿Mm? Es esto mismo. Entonces, estos paréntesis no hay que ponerlos, ¿sí? Para evaluar. Los paréntesis son solamente para agrupar expresiones. O sea, por ejemplo, si yo tengo que hacer 2 más 3 y a eso multiplicarlo por 2, por el orden de precedencia de los operadores, el 3 por 2 se va a evaluar primero, antes que la suma. Entonces, si yo quiero hacer primero la suma, lo tengo que agrupar con un paréntesis. ¿Sí? Entonces hago 2 más 3 por 2. Esto es importante. Sí. Los paréntesis son para agrupar, no para evaluar funciones. Bueno, entonces es un repaso de un poco lo que hicimos la clase pasada. Profe, Bueno, perdón, me sí, olvidé cómo limpiar la terminal, porque si le pongo el iconito de borrar, se me borra todo. La configuración. no entendí la pregunta. Claro, ¿cómo puedo limpiar la terminal para que no siga viendo tantas cosas? ¿Limpiar la terminal en qué sentido? O sea, yo acá la abrí, Sí, la terminal desde el Visual Studio, decís. sí, es igual que acá. Por ejemplo, yo no quiero que me aparezcan todas esas funciones doble de 2, doble de 3, doble de menos 1, pero seguir usando el main. ¿No hay forma de limpiarla?
¿Con un clear no funciona? No, acá no estamos. Capaz no tiene eso. Claro. Ah, vos decís como el clear de la terminal normal de Linux. Claro, el CLS. Ni idea si ese. Acá no creo que no se puede usar. Pero creo que le podías tirar comandos así. Habría que ver. O sea, si hago cmd. ¿CLS era? ¿Cómo se llamaba el comando? Clear. No, no me lo deja hacer esto. A ver. Y quizás haya alguna forma haciendo este tipo de llamadas a la terminal. No recuerdo, la verdad. Habría que googlearlo o preguntarle a ChatGPT. Pero puede ser que se pueda limpiar la terminal, sí. Ahí pasé un comando que me sirvió, profe. A ver. Ah, con el signo de admiración era para correr comandos. No me lo acordaba eso. CLS. Ahí está. Bueno, bien, gracias. Este funciona. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí, exacto. Genial, sí. Sí, porque correr comandos de la terminal directamente desde GHCI no se va a poder, porque lo que va a hacer es tratar de ejecutar funciones que vos definiste en el archivo que cargaste. Por eso, para ejecutar comandos de la terminal tenés que hacer esto, del 2 puntos, signo de admiración, y ahí sí escribís el comando de la terminal. Bueno, este no me lo deja correr por alguna razón, pero deberías poder correr comandos. Ah, porque debe estar tomando el CMD y no el PowerShell. El correspondiente en Windows APWD, es que no sé cómo es, etcétera. Pero ahí ya podés correr comandos de la terminal. Bien, entonces lo que quería comentar era si yo modificaba ahora esto, por ejemplo, comentando esto, lo que tienen que acordarse de hacer, siempre y grabar. Yo acá lo que estoy haciendo es poner el grabado automático, autosave, acá le pueden poner autosave para que cada vez que hacen un cambio se grabe automáticamente, porque si no se tienen que acordar de que cada vez que hacen un cambio lo tienen que guardar. A veces después vienen acá, recargan y dicen, pero no me cambió, no me tomó el cambio, y es porque no lo guardaron. ¿Sí? Parece que es un error de principiante, pero sigue pasando toda la vida. Entonces, acostúmbrense a mejor, para mí, poner autosave y listo. Bien. Entonces acá recargué el cambio. Y fíjense que yo le digo 2.t, que era lo que habíamos visto para ver el tipo. Ya me va a decir el tipo más general, no el que yo le puse, me tomó el cambio, etcétera. ¿Sí? Entonces hacen cambios, hacen 2.r y ya lo tienen el cambio cargado en la terminal, en el intérprete. Bueno, eso es un repaso de todo lo que hicimos la vez pasada. Entonces pasemos a la clase de hoy, que un poquito también les había adelantado de la clase de hoy. A ver. Que es esta introducción a los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Tipo de datos es una colección de valores relacionados. Podemos pensar como un conjunto de valores. Pero no solamente importa cuáles son esos valores que tienen, sino ciertas funciones que vamos a poder aplicar en ellos. Eso también va a ser importante. Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo bool, va a representar valores de verdad, ¿no? True y false. Este es un tipo bastante básico, porque solamente tiene dos valores, es finito. Y cuando veamos más adelante el concepto de tipos algebraicos, es como el tipo más simple posible, es un tipo enumerado, ¿no? Tiene solamente esos dos valores. Lo importante es que todos los tipos de datos se van a escribir siempre con mayúsculas, así como habíamos visto recién, int se escribe con mayúscula, bool también se escribe con mayúscula, tipos de datos van siempre con mayúscula, pero también los constructores, tipos, que eso vamos a ver qué significa más adelante, también va con mayúscula. Por eso true y false, acuérdense, se escriben con mayúscula. Son constructores de bool. Esta expresión, cuando escribimos un valor, dos puntos y un tipo, va a representar que este valor B va a tener tipo T. Que eso ya lo hicimos cuando escribimos los tipos de funciones. Porque las funciones en realidad son lo mismo que cualquier otro valor, son un valor más las funciones.
Así como tenemos los números, tenemos las funciones y conviven en el mismo universo. Son todos valores. Pues también puedo escribir el tipo de un número, puedo escribir el tipo de una función, el tipo de una lista, de lo que sea. Entonces, dijimos, las funciones también tienen tipo, las escribimos así también. El nombre que le ponemos a la función, dos puntos para decir tiene tipo. Y la particularidad que tienen los tipos de funciones es que van a aparecer flechitas. ¿Está bien? Estas flechitas. Entonces, la forma más general es esta. Tengo un tipo A, una flecha y un tipo B. El tipo A va a representar el tipo del argumento de la función. Y el tipo B va a representar el tipo del resultado de la función. ¿Sí? Entonces, este tipo va a representar una función que va de A en B. A en B acá son tipos cualquiera. Imagínense que dice int y bool, por ejemplo, o int e int, o float y lista de int, cualquier cosa. Son tipos que uno puede reemplazar ahí. Incluso podrían aparecer tipos de función acá mismo. Por ejemplo, la función not va de bool en bool. Es una función que lo que hace es negar un booleano. Negar un booleano quiere decir a true lo pasa a false y a false lo pasa a true. Se calcula la negación de ese valor booleano. Entonces se escribe así, de bool en bool, porque el argumento es un bool, true o false, y el resultado es un bool, true o false. Lo más importante de todo esto es esto que es la regla de inferencia. A ver si voy a poner pantalla completa. Esto era control L. Bien. Entonces la regla de inferencia dice así. Si f va de A en B, o sea, es una función que tiene tipo de A en B, y x es un valor de tipo A, entonces f de x va a tener tipo B. Eso es todo lo que dice la regla de inferencia. Y con esas reglas, dada cualquier expresión en Haskell, el intérprete puede interpretar qué tipo tiene, puede inferir qué tipo tiene esa expresión. ¿Sí? Solamente con esta regla de inferencia, o sea, de la evaluación de funciones. Porque de esto trata Haskell esencialmente y la programación funcional, evaluar funciones, es eso. Entonces, tenemos que tener una función de A en B, un elemento de tipo A, y cuando lo evalúo, entonces deduzco o infiero que esa expresión, f de x, va a tener tipo B, ¿sí? El tipo del resultado de la función. Y algo importante es que esa regla, no necesito más reglas que esa, una por cada tipo de funciones posible con la cantidad de argumentos que tenga. Eso es porque en realidad siempre van a tener un solo argumento las funciones. Pero eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, con más argumentos pasa lo mismo. Por ejemplo, la función suma, que tenía dos argumentos, de int en int en int, estos dos primeros int correspondían a los argumentos y este último int al resultado. Pasa lo mismo. Si yo le paso como argumentos dos elementos de tipo int, entonces suma de esos dos elementos, suma de x y va a tener tipo int. O sea, por ejemplo, acá suma de 2 y 3, 2 y 3 son dos enteros. Este sería el entero que le corresponde al 2. Este entero es el que corresponde al 3. La expresión suma de 2, 3 va a tener el tipo del resultado que es int. Bueno, y esto, como vimos recién, en el intérprete podemos haber dado una expresión qué tipo tiene usando el 2.t. O sea, pidiéndole al intérprete que él infiera el tipo. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 2.t true, eso lo que me va a devolver la consola es que true tiene tipo bool. ¿Está bien? Pero puedo escribir expresiones tan complejas como quiera, ¿no? Por ejemplo, si escribo toda esta expresión, 3 a la 48, acuérdense que la potencia con exponente entero era con este símbolo, el piquito. 3 a la 48 menor que 2 a la 23, le pregunto qué tipo tiene esa expresión y me dice, esa expresión tiene tipo bool. Y fíjense que no es que evalúa la expresión, se fija qué resultado le da y después toma el tipo de ese resultado. No necesita evaluar la expresión para inferir el tipo. Lo único que tiene que ver es, básicamente,
¿Qué función estoy evaluando acá? Acá estoy evaluando la función menor. ¿Qué tipo tiene la función menor? La función menor, bueno, tiene tipo de bool en bool en bool. No, perdón, de int en bool, quiero decir. En realidad es un poco más genérica, ¿no? En este caso se especificaría a int en bool, pero el tipo más general es de A en bool, donde A tiene un orden. Ahora vamos a hablar de clases de tipos para que se entienda qué quiere decir eso de tiene un orden, pero la idea sería esa. Mira el tipo de la función que evalúa, que en este caso es menor, y con eso ya puede deducir que como la estoy evaluando en los argumentos, el tipo de la expresión va a ser el tipo del resultado de menor. ¿Sí? O sea, está usando esta regla de inferencia, nada más que eso. Entonces el tipo del resultado de menor es bool. Entonces esta expresión tiene tipo bool y listo. Y ahí inferió el tipo. ¿Qué pasa con, bueno, esta función máximo? Podemos definir una función máximo que lo que hace es calcular el máximo entre dos enteros, ¿no? Acá le estamos poniendo explícitamente que sea de int en int en int. Y acá lo que estoy diciendo es, bueno, de paso dos enteros x e y, si x es mayor o igual que y, devuelve el x, y si no, en otro caso, devuelve el otro valor, el y. Porque si x es más grande que y, el máximo entre x e y es x, y si no, tiene que ser y. Entonces, si yo le pregunto el tipo a máximo, bueno, me va a dar el tipo que yo le dije que tenía, pues yo se lo escribí explícito, es este tipo. Pero también le podría haber preguntado el tipo de alguna expresión que involucre máximo. Por ejemplo, máximo de 5 y 6. Y acá es lo mismo, máximo de 5 y 6 te va a decir tiene tipo int, porque mirando el tipo de máximo, ya sé que si lo evalúo en 5 y en 6, el resultado va a tener tipo int. ¿Está bien? Entonces ahí dice, bueno, entonces el tipo de máximo de 5 y 6 es un int. Solamente usando de vuelta la regla de inferencia. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí, hablemos un poco de clases de tipos. Las clases de tipos van a ser ahora un conjunto de tipos de datos. Es como que están un nivel más arriba que los tipos de datos, porque habíamos dicho que los tipos de datos eran como un conjunto de valores. Entonces tenemos como en la base los valores. Arriba de eso tenemos el conjunto de valores, que son los tipos. Por ejemplo, int. Int es un conjunto de algunos valores que son los valores enteros. Bool es un conjunto de algunos valores que son true y false, etc. Y arriba de eso tenemos las clases de tipos, porque las clases de tipos son conjuntos de tipos. Si vamos a agrupar varios tipos en una clase. Y la idea es que ahí se les va a ese, lo que queremos agregar, digamos, en el concepto de clases de tipos, es qué funciones puedo aplicar sobre esos tipos, ¿no? Son tipos que se relacionan porque puedo usar las mismas funciones en esos tipos. Esa sería la idea. Ahora vemos los ejemplos. Entonces, una clase posible sería, por ejemplo, integral. Integral va a agrupar todos los tipos que son similares a los enteros, o sea, que de alguna manera representan enteros. Que por defecto en el preludio ya vienen dos, que son int e integer. Hay un par más, pero esos son los principales. Y de hecho, nosotros después vamos a poder agregar clases, podemos definir nuestras propias clases y agregarlas, perdón, nuestros propios tipos y agregarlas a clases que ya existen. Eso lo vamos a hacer más adelante en la segunda parte de la materia, pero digo, no es que una vez que está definida una clase ya queda definida con esos tipos, sino que se pueden ir agregando nuevos tipos a las clases. Pero en este caso los que nos van a interesar principalmente son int e integer. ¿Cuál es la diferencia principal entre esos dos tipos? El int es el entero de la máquina, es el entero que tiene la mejor representación más optimizada, digamos. Si está en una máquina de 64 bits, van a usar esos 64 bits para representar un entero. O sea, tiene cierta precisión. En cambio, el integer tiene una representación menos eficiente, pero que te permite representar cualquier entero, no tiene límite. Entonces, ese entero puede ser tan grande como uno quiera o tan chico o negativo como uno quiera. Pero trabajar con esos es menos eficiente. Por ejemplo, hacer operaciones matemáticas, aritméticas, como la suma, división no, pero la suma, producto, etc., es más eficiente en los int que en los integer.
Igual en esta materia no nos vamos a preocupar mucho por eficiencia, pero tengan en cuenta eso. Más que nada que si están trabajando con enteros muy grandes, por ejemplo, una función que vamos a definir cuando hablemos de recursión es el factorial. Y el factorial es una función matemática que crece muy rápido para valores de chicos. O sea, el factorial de 100 es un número gigante, súper súper grande. Entonces, ahí vamos a tener que usar integer, porque el int nos queda corto. Solamente tengan en cuenta eso. Pero más importante en sí que cuáles son los tipos que están en esa clase, lo que importa es esto, cuáles son las funciones que uno puede aplicar sobre esos tipos. Porque eso es lo que nos interesa. ¿Por qué estamos agrupando en un conjunto varios tipos de datos? Porque todos pueden responder a estas funciones, ¿sí? Si alguno programa en Java, esto es parecido a las interfaces de Java, ¿no? Cuando uno define interfaces en Java es para poder definir métodos que se usan sobre distintas clases, los mismos métodos. Bueno, acá es algo parecido. En lugar de métodos tenemos funciones y en lugar de clases tenemos tipos. Esa sería la idea. Entonces, acá, por ejemplo, funciones que vamos a poder usar en integral, que son específicas para la clase integral, son, por ejemplo, el mod y el div que habíamos visto en la clase pasada, que eran para calcular el resto en la división entera. El mod era como el porcentaje en varios lenguajes. Y el div, que es el cociente de la división entera, ¿sí? Mod es el resto, div es el cociente. O sea, el resultado de la división entera. Después, otra clase de tipos que existe es fractional, que básicamente tiene que ver con tipos de datos que se puedan dividir. Esa sería la idea principal de fractional. Sí, hay eh, más funciones que se pueden aplicar. Después, de hecho, uno puede hacer 2 puntos y para info de las clases de tipos para tener más información en el intérprete. Ahora después lo hacemos, pero acá la que me interesa particularmente que agrega fractional es esta división. La división que no es división entera, es división de número flotante, con la barrita. Entonces ahí me va a devolver como resultado, si hago por ejemplo 4 dividido 2, con esta barra me da un 2.0, porque ya es un flotante o un double. Double es como el flotante, la única diferencia es que tiene mayor precisión, doble precisión. Bueno, perdón. Tengo que admitir a alguien y ahora se me salió la pantalla completa con L, ahí está. Después, otra clase de tipos es floating, que es parecida a la de fractional, pero la diferencia acá es que usamos funciones de este estilo, las trigonométricas, digamos, o la raíz cuadrada, por ejemplo. Seno, coseno, tangente y square root. Pero una clase más general que todas estas, que abarca todo tipo de dato numérico, es la clase num. ¿Sí? O sea, cuando queremos hablar de números en general y no nos importa tanto en detalle si es un entero, si es un fraccionario, si es un flotante, tenemos la clase num. Como ven, los tipos pueden pertenecer a varias clases. Si, por ejemplo, int está en integral, pero también está en num. No hay problema con eso, con que varios tipos estén en varias clases de tipos. Entonces, num es cualquier tipo numérico. Tipo numérico va a querer decir básicamente que puedo hacer sumas, puedo hacer productos, puedo calcular el valor absoluto, ese tipo de cosas. Son los números más generales. Int, integer, float y double. No vamos a salir de esto. Numéricamente son los más importantes. Después, bueno, esto es lo que les comentaba. Está la clase ORD, que tiene que ver con tipos que tienen un orden, donde se pueden aplicar comparaciones. Por ejemplo, bool tiene un orden que false es menor que true. Los enteros, en el orden que conocemos, los flotantes lo mismo, etc. Pues acá tienen funciones como el menor, mayor, menor, igual, el compare en general, que también te permite comparar, etc. Y otra clase de tipos también bastante importante es la clase EQ. La clase EQ
viene de equality, que es igualdad. O sea, que se puede comparar por igualdad o desigualdad también, ¿no? Si tienen la igualdad, automáticamente van a tener la desigualdad. En Haskell, ser distinto, bueno, ser igual se escribe igual, como la mayoría de los lenguajes, pero ser distinto se escribe con la barra, no con el signo de admiración. Tengan en cuenta eso. Si quieren comparar por distinto, es como el igual tachado que en matemática uno suele escribir para distinto. Bueno, acá es lo mismo, o sea, barra igual. Y bueno, tipos que tienen igualdad, dijimos, tenemos por ejemplo a bool, podemos hacer true igual a true y eso da true, no tendría mucho sentido, pero se puede hacer. True igual a false, etc. Los enteros se pueden comparar, 3 igual a 3 da true, 3 igual a 5 da false. Lo mismo con los integers, lo mismo con los float, lo mismo con los double, etc. Por ejemplo, una clase, un tipo de datos, o mejor dicho, una familia de tipos de datos que no tienen igualdad, son las funciones. Cualquier tipo de función, del tipo que sea al tipo que sea, no tiene igualdad. Porque no hay manera de comparar dos funciones si son iguales, porque en general las funciones tienen argumentos infinitos, entonces habría que ver que los infinitos valores coinciden entre sí, no se puede hacer. Entonces, por defecto no van a tener igualdad las funciones. Bueno, veamos cómo funciona esto en casos concretos y para qué las usamos las clases de tipos. Entonces, supongamos que definimos esta función triple de x, que va a ser 3 por x, sin definir su tipo. O sea, no le escribimos en el editor de texto triple 2 puntos y tal cosa. No, directamente escribo solamente la definición. Entonces, nos preguntamos qué tipos de datos va a admitir esta función. Entonces, yo puedo escribir triple de 2, aprieto Enter en el intérprete. ¿Eso funciona? Sí, me va a hacer 3 por 2 da 6, me va a devolver un 6. Bien, entonces, poner un 2, anda todo bien. ¿Qué pasa si hago 2.5? Ahí al hacer 2.5 ya lo estoy como especificando más a ese número. No es un número cualquiera ya, sino que ahora tiene que ser del tipo flotante, ¿no? Puede ser un float, puede ser un double. Creo que en general sería cualquiera de la clase fractional. Si hago eso, triple 2.5, no pasa nada. Está bien, porque la multiplicación todavía la puedo hacer en los tipos de datos de esa clase. Pero ¿qué pasa si hago triple de true? Triple de true va a querer hacer acá, reemplazar x por true, hacer 3 por true. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, si se fija en el tipo de la multiplicación necesita que sus argumentos sean numéricos. Y el resultado es un tipo numérico. Entonces, si le estoy pasando como argumento la multiplicación un true, ese true no es numérico. ¿Sí? True no pertenece a la clase num. O mejor dicho, los booleanos no pertenecen a la clase num. Entonces, va a tirar un error de tipos. ¿Está bien? Y el error que le va a tirar dice esto: no instance for numBool arising from a use of el asterisco. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, cuando escribimos así una clase de tipos, espacio, un tipo, lo que estamos diciendo es que ese tipo tiene que ser instancia de esa clase, o sea, tiene que estar en la clase, tiene que ser un elemento de esa clase. Dijimos, las clases de tipos son un conjunto de tipos. Entonces, cuando escribimos numBool, estaríamos diciendo que bool está en num. Bueno, acá justamente lo que estoy diciendo es que eso no pasa. No hay una instancia para esto, para decir que bool sea instancia num. O sea, básicamente que bool no es un num, eso es lo que está diciendo. Y eso se dio cuenta al usar esta multiplicación, al querer inferir esta multiplicación. Quiero ver qué tipo va a tener esta multiplicación, y acá hay un problema, porque este argumento tiene que ser un num, y le estoy pasando algo que está que es de tipo bool, y bool no es instancia num. Entonces por eso va a fallar. Está bien. Bueno, entonces, si nos fijamos el tipo que te devuelve el intérprete para esta función, va a ser así. ¿Qué está queriendo decir con esto? El tipo en sí sería de A en A.
Si cuando uno tiene tipos concretos, sería, por ejemplo, si el A fuera un int, el tipo sería int en int, por ejemplo. Pero acá lo que estamos haciendo es permitirle que sea más genérico. No necesariamente tienen que ser int. También podrían ser float, también podrían ser double. Fíjense que en estos dos distintos ejemplos, que los dos eran válidos, esos números eran distintas cosas. Acá, bueno, este 2 podía ser cualquier cosa, podía ser un int, este 2 podía ser un float, etc. Acá este 2.5 está más restringido, pero podía ser un float, podía ser un double. Y todo eso es porque lo estoy permitiendo con la clase de tipos. Al decirle que el A, que es que el tipo sea de A en A, o sea, usando una variable de tipos, o sea, poniéndole una letra, en este caso, es la A, lo estoy haciendo más general, pero lo que sí tengo que restringir es que ese A sea numérico. ¿Por qué? Porque vimos que un booleano, por ejemplo, no tendría sentido pasarle a triple como argumento. Entonces, no es que le puedo pasar cualquier cosa, no puedo olvidarme de esto y poner solamente el tipo es de A en A y listo. Porque ese A, entonces ahí podría haber sido bool, y eso es mentira. También no le puedo pasar ahí un true. La única restricción que va a tener ese A es que sea numérico. Y para escribir esa restricción, esta es la sintaxis, ¿no? Esto es lo que se llama un contexto del tipo. ¿Sí? O sea, A es la variable de tipo, y cuando escribimos num A igual mayor, o sea, esa flechita que es un igual mayor, estamos diciendo que ese tipo A no es cualquier tipo, sino que es un tipo dentro de la clase num. ¿Sí? O sea, puede ser cualquier tipo que pertenezca a la clase num. Eso es lo que agrega esta restricción de acá. ¿Sí? O sea que en resumen, la función triple solo va a admitir tipos de datos numéricos. ¿Sí? Eso es para entender un poco cómo funciona esto de las clases de tipos. No es restringir a la hora que nos sirve para definir funciones polimórficas, pero donde queremos restringir el universo de esos tipos de datos. ¿Está bien? Yo quiero definirla para varios tipos, pero no absolutamente para todos los tipos, sino solo los que están dentro de esta clase. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de las funciones polimórficas. Podemos definir funciones usando variables de tipo, o sea, para el tipo de esas funciones, para que puedan funcionar sobre muchos tipos de datos. Entonces, un ejemplo súper genérico de una función polimórfica es la función identidad. ¿Sí? Esta función va a seguir apareciendo más adelante, es una función bastante importante. Ya viene en el preludio eh, se escribe así, ID, ya existe en Haskell. Si hacen ahora en el intérprete de 2.std, les va a tirar el tipo de la función identidad. Y la función identidad se define así, parece una función que no sirve para nada, que no hace nada, porque dado un X, no lo modifica, te devuelve el mismo X. Eso es lo que hace la función, dado un X, te devuelve el mismo X. Pero vamos a ver que tiene bastante utilidad en Haskell. Pero esta sería como un ejemplo de función extremadamente polimórfica, porque acá, fíjense que no hay ninguna restricción del tipo. No le pusimos ningún contexto de tipo. Ese A puede ser absolutamente cualquier tipo. Entonces estamos definiendo infinitas funciones de identidad. Estamos definiendo la identidad de los enteros, la identidad de los booleanos, la identidad de los flotantes, la identidad de las listas, la identidad de las funciones, la identidad de lo que sea. ¿Está bien? Con una sola definición estamos haciendo todas esas definiciones. Es algo gracias al polimorfismo, usar esto que es una variable de tipo. ¿Sí? Porque acá este A puede ser absolutamente cualquier tipo. Cuando escribimos nombres de variables de tipos, puede ser un nombre más largo también, podemos usar números, podemos escribir T1, T2, a veces en el intérprete van a ver que les aparece así, T0, T1, T2, T3. Pueden ponerle nombres también tipo 1, tipo 2, tipo 3, cosas así, siempre con minúscula. ¿Sí? Porque cuando uno escribe ya con mayúscula es un tipo concreto. Cuando escribe acá con minúscula es una variable de tipos. Lo que sí es importante es que fíjese que el tipo que me devuelve como resultado tiene que ser el mismo tipo que me toma como argumento. Por eso usan la misma letra A, acá y acá. Porque si me pudiera devolver un tipo distinto, acá diría B. Está bien, no diría A.
Si estoy usando la misma letra o el mismo nombre de la variable de tipo, es porque es el mismo tipo. Es genérico, no sé quién es, pero tiene que ser el mismo en los dos lados. Eso es lo importante. También tiene sentido, porque si estoy devolviendo lo mismo que estoy recibiendo, el tipo del resultado va a ser el mismo tipo que el del argumento. Si yo le paso identidad con true, el resultado también va a ser true. Entonces, si el argumento era un booleano, el resultado es un booleano. Si hacía identidad de 3, el resultado es 3. O sea, si le pasaba un número, el resultado es un número. Si le pasaba un int, es un int. Si le pasaba un float, es un float. O sea, que siempre es lo mismo. Entonces pueden aparecer letras distintas, pero si hay letras distintas va a querer decir que son tipos que eventualmente podrían ser distintos. También podrían ser el mismo, pero estoy dando la posibilidad de que sean distintos. Acá no. Acá sí o sí tienen que ser el mismo los dos. Lo mismo que con la de triple. Acá el A es el mismo en los dos casos, porque si bien este A es un número cualquiera, el resultado va a tener que ser del el mismo tipo numérico. Si yo le hice triple de 3, donde 3 era un entero, el resultado es un entero también. En este caso sería 3 por 3. Bueno, si hice triple de 2.5, que era un flotante, el resultado también es un flotante, 7.5, etcétera. Eso no se lo puedo cambiar. Y eso es porque la multiplicación funciona así. Si uno se fija el tipo de la multiplicación tiene los tres tipos iguales. Es de A en A en A, donde A es numérico. Por eso es que termina quedando así el tipo triple. Entonces la identidad. Y acá tenemos otro ejemplo de una función polimórfica que sería cuádruple, por ejemplo, así, generalizando un paso más allá de la triple, que acá le ponemos explícitamente el tipo que es el más general, de A en A, donde A es un tipo numérico. ¿Sí? Y es parecida a la de triple. Bueno. Entonces esto con respecto a clases de tipos. Otro tipo de datos que también es importante comentar, que algo habíamos visto la vez pasada, son las tuplas. Las tuplas son un tipo de datos compuesto, porque se define a partir de otros tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, en este caso, los pares ordenados, que son cuando tenemos dos tipos de datos concretos, digamos A y B, piensen que dice int y bool, por ejemplo, podemos crear el tipo de datos entre paréntesis A, B. Y este nuevo tipo de datos, esta es la manera de escribir el tipo, ¿no? Entre paréntesis los tipos, es un nuevo tipo, que va a representar pares ordenados de elementos, donde el primer elemento, o la primera coordenada, va a ser algo de tipo A, y la segunda coordenada, algo de tipo B. Esa sería la idea. Entonces, ejemplos de tipos de tuplas son, por ejemplo, la tupla int-int. Ese es un tipo de pares de enteros. O también tenemos la tupla float-int, que sería el tipo de los pares donde la primera coordenada es un float, la segunda coordenada es un int. También los puedo combinar, puedo hacer pares donde alguna coordenada también es un par. Entonces acá tendría un par donde la primera coordenada es un bool y la segunda coordenada es un par donde la primera coordenada es un float y la segunda coordenada es un int. Son todos tipos de datos distintos. ¿Está bien? Para pares ordenados. En el caso de que son pares ordenados, o sea, donde es una tupla de solamente dos elementos, hay dos funciones muy importantes que ya vienen definidas en el preludio, que son una first, que te da la primera coordenada, FST se escribe. Entonces first va de un par AB en A, fíjense que es polimórfica, ¿sí? Acá no voy a estar definiendo una función un first para cada tipo distinto, no tendría sentido. Un first para int en int en int, otro first para float en int, para la tupla float int en float, etc. No tendría sentido. Acá lo hacemos directamente polimórfico, porque yo sé que independientemente de quiénes sean estos tipos de datos, el resultado de obtener la primera coordenada del par va a ser del mismo tipo que la primera coordenada. Entonces puedo escribirla como un tipo polimórfico. Pero acá fíjense que estamos usando una letra distinta para la segunda coordenada. ¿Por qué? Porque no tienen por qué ser iguales. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo. Acá teníamos la primera coordenada es un float, pero la segunda coordenada es un int. Son tipos distintos. Sí podrían ser el mismo, eso no lo estamos
restringiendo que sean distintos. Tranquilamente podría ser que A es igual a B, pero al usar otra letra le estamos permitiendo que sea un tipo distinto. Lo que es importante es que el resultado va a tener que tener el mismo tipo A. Eso sí, pues estoy devolviendo el valor de la primera coordenada. Perdona, le estamos permitiendo, pero no lo estamos obligando a que sean iguales. O sea, no lo estamos limitando a que no sean. Le Pueden estamos ser distintos, permitiendo que sean distintos, claro, pero pero no es no lo que lo limito, estamos no le prohíbo obligando. que sea igual. Claro, no es que al poner la letra B lo obligo a que sea distinto. Ok, Tranquilamente podría ser el mismo, sí, ok. el mismo tipo. Sí, sí. Sí, por eso decía, eventualmente podría ser A igual a B y no pasa nada, no hay problema. Veamos acá, de hecho, bueno, acá se ve que son el mismo, ¿no? En este ejemplo, 1 más 4 y 2, los dos van a tener tipo numérico. Y cuando hago first de esta tupla, 1 más 4 y 2, me da el primer argumento, ¿no? Que cuando termina de evaluar todo, termina dando 5, pero lo importante es eso, que te da el valor del primer argumento, el first. Después con second pasa lo mismo, es SND, tendría que ser la segunda coordenada del par, ahora va a tener tipo de AB en B, porque como me estoy quedando con la segunda, va a tener el mismo tipo que la segunda coordenada. Entonces, por ejemplo, si hago acá second de la tupla que tiene un 1 como primera coordenada y como segunda coordenada tiene un par ordenado donde la primera coordenada es un 2 y la segunda es un 3, acá al hacer second de esto me da el par 2, 3. ¿Sí? O sea, algo de tipo tupla. Entonces, en este caso, acá se ve que son distintos. Acá las dos coordenadas son del mismo tipo, acá cada coordenada tiene un tipo distinto. La primera coordenada es un tipo numérico, la segunda coordenada es un tipo de una tupla de tipos numéricos. Bueno, y así como hicimos las tuplas de pares ordenados, tenemos tuplas para cualquier cantidad de coordenadas. O sea, podemos crear ternas, cuaternas, o sea, con 4 elementos en la tupla, etcétera, de cualquier cantidad. Y la sintaxis es la misma, es para el tipo de datos, entre paréntesis, los tipos separados por coma, y para los elementos, entre paréntesis, los valores separados por coma. Es lo mismo. La diferencia es que no tenemos una función first, second, etcétera, para ternas y tuplas con más elementos. Las podemos definir nosotros, no hay problema. Es re fácil. Definir esta función es bastante trivial, porque podemos usar pattern matching. Pattern matching quería decir directamente veo cómo es la estructura de la tupla. Ahora les voy a mostrar cuando hagamos un ejemplo, un ejercicio, lo vamos a escribir, pero no es que sean difíciles de escribir estas funciones, pero está bueno que ya te las provee por defecto el preludio. Si usáramos ternas, cuaternas, etcétera, es probable que si queremos usar funciones parecidas las tengamos que definir nosotros. O eventualmente importarlas de alguna librería que ya las defina. Ya hay librerías que definen funciones similares a estas en tuplas más grandes, pero como son funciones sencillas de definir, tampoco es que sea necesario importarlas. Digo, podemos definirlas y listo. Bueno, entonces acá hay algunos ejercicios para practicar un poco esto de ternas y también de tipos de datos. Vamos a hacerlos ahora, que les voy a compartir otra vez estudio. Copiar acá. Entonces tenemos, a ver,
La función suma terna dice, dada una terna de enteros, calcula la suma de sus tres elementos. Entonces, lo primero de todo siempre es escribir el tipo de la función que vamos a definir. Así que veamos cuál es el tipo de función suma terna. Como le estoy dando una terna de enteros, el tipo de datos se va a escribir entre paréntesis cada uno de los tipos. Acá dice de enteros. Entonces, en general, la forma de representar enteros, a menos que sepamos que vamos a necesitar enteros de muy grandes o muy negativos, en general vamos a usar siempre int. Entonces acá una terna de enteros va a querer decir una terna int. Y si el resultado va a ser la suma de esos tres elementos, ¿qué tipo va a tener el resultado? Int. Int. Va a tener tiene que tener el mismo tipo, porque voy a hacer la suma de esos elementos. Y ahí no tengo manera de cambiarlo. O sea, la inferencia me va a dar como resultado un int ahí, porque voy a usar la suma. Y la suma sabemos, de hecho se los puedo mostrar, cuando preguntamos el tipo de la suma, acuérdense que con los operadores, para preguntar el tipo, los tienen que escribir entre paréntesis. El tipo de la suma es un tipo de datos a partir de un A numérico. Es de A en A para un A que pertenece a la clase num. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre el tipo de los argumentos es el mismo A. O sea que en la suma no puedo estar sumando un int con un float. Siempre tengo que estar sumando lo mismo, un int con un int, un float con un float, lo que sea, pero siempre lo mismo. E incluso el resultado va a ser de ese mismo tipo. O sea, si yo quiero obtener que la suma me dé un tipo distinto, lo tengo que transformar explícitamente con una función, como habíamos visto en la clase pasada. Por ejemplo, si teníamos que pasar de entero a float, por ejemplo, usábamos esa de from integral. La tenemos que pasar explícitamente de un tipo al otro, porque por defecto la suma me va a dar el mismo tipo que los argumentos. Entonces, si yo sumo dos int, el resultado es un int. Si yo sumo dos float, el resultado es un float. Entonces ahora como voy a estar sumando tres int, el resultado va a ser un int. De suma terna, y acá lo que les decía, vamos a usar pattern matching. El argumento tiene este argumento que es esta terna. Yo le podría poner acá terna, por ejemplo. Suma terna de terna igual, pero la pregunta es, ¿cómo accedo ahora a las coordenadas? Entonces es lo que yo les decía. En el preludio no tenemos definida la manera de acceder a las componentes de esa terna. Predefinidas en el preludio. Entonces las tenemos que definir nosotros. O sea que una manera sería hacer eso, definir. Vamos a ver que lo podemos hacer mucho más fácil, pero podríamos definir nuestras propias funciones para ternas, por ejemplo, first 3 se va a corresponder a first para cuando tengo una terna, tres elementos. Y va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser, acá las puedo escribir súper generales, puedo poner A, B, C en A, porque podrían ser tipos distintos. En mi caso lo voy a usar cuando todos son int, A, B y C son todos int. ¿Acá cómo sería? Bueno, si yo escribo first de terna igual, estoy en el mismo problema. No tendría sentido. Pero lo que puedo hacer acá es usar pattern matching. Pattern matching es decir, bueno, miro directamente la estructura que tiene ese argumento. Ese argumento es una terna, entonces ya sé que la estructura va a ser entre paréntesis tres elementos. Y a esos elementos le puedo dar un nombre, digamos, X y Z. De hecho, como sé que el Y y el Z no los voy a usar porque lo único que me interesa es el X, acá voy a poner guión bajo. Entonces, así. First de la terna donde el primer elemento es un X y el resto es cualquier cosa, me da el X. Esa sería la definición de first.
Bueno, y así me puedo definir cada una de las funciones, ¿no? Pues tendríamos la second de 3. Ahora me va a dar como resultado algo de tipo B, porque me da el segundo elemento. Entonces los que son cualquier cosa son el primero y el tercero, me interesa el I. Me va a devolver el I. Y después el tercero, el third sería, me da el tercero. Guión bajo, cualquier cosa, y un C. Un Z, digamos. Y acá me devuelve ese Z. ¿Sí? Algo que está bueno mantenerse con la convención, para que sea claro más que nada, de usar las letras A, B y C para tipos de datos, para, digamos, variables de tipos. Esto es lo que se llama una variable de tipo. Y usar X, Y, Z, etcétera, cuando son numéricos principalmente, porque si representara algo semánticamente, ponerle el nombre de lo que representa. Si esto representa una persona, ponerle persona. Pero si representa un número, en general usamos X, Y, Z, o algo más genérico, pero traten de no mezclar, no poner acá X y acá poner A, por ejemplo, ¿no? Porque entonces es como que confunde, porque el A lo relacionamos con variables de tipos y el X con variables para elementos, valores de los tipos, ¿sí? Haskell te lo va a permitir hacer esto, no va a tener problema, pero para nosotros, para el que lee el código, se confunde, ¿está bien? Entonces usemos esta convención de usar estas letras para tipos y estas X y Z, V, etcétera, X1, X2, X3, para variables de tipos, para variables de valores, perdón. Bien. Entonces, si hacemos eso, ahí ya definimos estas tres funciones y las podemos usar acá. Entonces, si quiero hacer la suma de la terna, puedo decir, perdón, acá es first 3, acá es second 3, acá es third 3. La puedo usar acá, decir, first 3 de terna más second 3 de terna más third 3 de terna. Entonces ahí sumo las tres ternas, las tres coordenadas de la terna, y eso me daría el resultado. ¿Sí? Cargarlo acá, 2.R. Bien, no me encontró ningún error porque compiló bien. Lo bueno es que en general cuando es raro que te compile bien y que tengas algún error después. En general es completamente distinto a lo que suele pasar en cualquier otro lenguaje de programación. En general, en otros lenguajes de programación, los errores se ven cuando están probando el código. Digo, les compila todo, salvo que tengan algún error de sintaxis o cosas así. Pero si no, les compila el código y después cuando lo están probando, tenía un error acá, tengo un bug, lo tengo que debuguear y ver cuál es el problema. Bueno, en Haskell suele pasar al revés. Los errores suelen pasar a la hora de compilar, de cargarlo, en este caso sería en el intérprete, porque hay problemas de tipos, etc. Si les compiló todo bien, es muy probable que esté bien el código, que no tenga bugs. Mucho más probable que en otros lenguajes. Bueno, suma terna. Vamos a probar 1, 2, 3. Entonces acá te va a dar la suma de esos tres enteros, ¿no? Fíjense que si acá ponía 1.0, por ejemplo, ya les va a tirar un error porque dijimos justamente que tenían que ser int. Y entonces en el error uno puede ver lo que les decíamos recién de por qué está fallando, te lo está diciendo. No hay instancia para fractional int. O sea, el int no pertenece a la clase fractional. Y acá estaría usando algo de la clase fractional porque escribí 1.0, pero yo ese 1.0 lo estoy queriendo machar a un int. ¿Está bien? Entonces ahí está el problema. Estoy queriendo machar un int porque acá le puse que el primer argumento de suma terna tiene que ser un int. ¿Está bien? Entonces me está diciendo, vos me pasaste un fractional y int no es un fractional. Así que hay un problema ahí. Eso es porque el 1.0 también es
es un valor polimórfico, ¿no? El 1.0 no es un float. Podría ser un float, pero también podría ser un double. Entonces es un fractional. Esa sería la idea. Lo que pasa con el 1. Si uno escribe 1, el 1 no es un int. Podría ser un int, pero también podría ser un float, pero también podría ser un double, pero también podría ser un integer. Cualquiera de la clase num, en realidad. Si yo lo quiero especificar, le puedo especificar el tipo. O sea, yo puedo escribir así. 1 tipo int más 2, por ejemplo. Creo que en el paréntesis. 1 tipo int más 2. Y eso está bien, te lo permite y te da 3. Pero la diferencia es que ahora, si yo le pregunto el tipo a esto, o sea, el tipo de toda esta expresión, ahora va a ser int. ¿Está bien? En cambio, si yo hacía el tipo de 1 más 2, ese tipo era polimórfico. Era cualquier tipo numérico. Porque el 1 y el 2 acá son polimórficos. Cuando sumo, la suma es polimórfica, entonces todo me queda polimórfico. Pero cuando yo acá le especifiqué al 1 que sea un int, ya lo bajé a tierra, digamos, ya no es polimórfico. Ahora es un int, es un 1 entero. Y cuando hago la suma, como la suma tiene que ser de los mismos tipos, si el primero era un entero, ahora este 2 va a ser un entero. Y el resultado de la suma va a ser un entero. Por eso es que al preguntarle el tipo, me queda tipo int. ¿Se entiende eso? Sí. Es Sí. súper importante que se entienda esto porque tipos de datos va a estar a lo largo de toda la materia. Así que bueno, es así de específico Haskell. Le tenés que decir, si querés que sea un tipo concreto, le tenés que decir sos de este tipo. En general vamos a preferir que sea lo más genérico posible y nos vamos a mantener con el polimorfismo, pero bueno, uno podría restringirlo de esa manera. Em, Entonces esta era una solución posible para hacer la suma de la terna. Pero así como hicimos pattern matching para definir estas funciones de las coordenadas, podríamos haber hecho directamente pattern matching para definir la suma de la terna, ¿no? Entonces podríamos haber puesto suma terna prima para definición, o hacer el mismo. Es directamente usar pattern matching acá. Entonces digo, si tengo una terna x y z, el resultado va a ser x más y más z. ¿Bien? Entonces las dos funciones hacen lo mismo. Solo que esta trabaja con la terna directamente, o sea, todo el argumento es la terna, le pone ese nombre, y en cambio este hace pattern matching en el argumento. Cuando viene la terna, le asocia un nombre de variable a cada componente, a cada coordenada de esa terna. Entonces, fíjense que si hago suma terna prima ahora, mismo de 1, 2, 3, me da 6, igual que en el otro caso. Suma las tres componentes. ¿Todo bien por acá? Profesor, dos consultas. Sí. ¿Cuál de las dos formas sería la correcta? O la más No, correcta. No. a ver, las dos son correctas porque ya vimos que funcionan, calculan el resultado, y las dos son código de Haskell, digamos, están bien programadas en Haskell. Ahora, en general vamos a tratar siempre de escribir lo más simple posible. Que quede el código lo más conciso posible, siempre y cuando sea legible, porque vamos a ver que a veces está la posibilidad de seguir reduciendo el código, pero se empieza a volver más complicado de entender. Eso va a pasar más adelante. Con estas funciones que son muy simples todavía no va a pasar. Pero más adelante vamos a ver que a veces se puede seguir reduciendo, escribiendo como menos código, pero que es más complejo de entender. Entonces la idea es tratar de reducir lo más posible mientras siga siendo legible y entendible y denotacional, que al ver el código uno entiende lo que hace. En Haskell se suele decir que la documentación es el mismo código, ¿sí? No necesita documentación porque ya mirando el código te das cuenta de lo que hace. Si no llegara a pasar eso hay un problema. Entonces, acá todavía
Esto es como una reducción, es una forma más simple de escribir la función suma terna. Entonces suele ser mejor usar este tipo de definiciones, donde sea lo más concisa posible, porque es claro de lo que está haciendo. O sea, veo que el argumento es una terna, que esa terna tiene esas 3 coordenadas, y lo que estoy haciendo es sumando esas 3 coordenadas. Es igual de claro en este ejemplo, porque acá se ve, el argumento es una terna, y estoy sumando cada una de las componentes de la terna, porque está claro que estas funciones te van calculando las componentes de la terna. Pero bueno, como es más corto de escribir en general siempre nos vamos a no me sale la palabra, pero bueno, vamos a usar el más corto, ¿sí? El más conciso, ¿sí? Mientras sea legible. Así que preferiría esta yo en general, este tipo de definiciones. Pero si lo escriben así va a estar bien, no es que va a estar mal, eso quiero decir. Y le consulto también, porque usamos en suma terna normal de todo el tipo int. Y en las funciones auxiliares, first, second y third, la dejamos tipo general. Sí. ¿No debería ir también del tipo int? Las pueden, o sea, si saben que esas funciones solamente las van a usar para como funciones auxiliares para la que están definiendo ahora, está bien, le pueden poner el tipo int, usarla solamente para ese tipo int y listo, porque serían como funciones auxiliares para definir esta función. Ahora, como estas funciones es probable que las necesite usar más adelante, si vuelvo a hablar de ternas, ¿sí? De hecho, hay más ejercicios que tienen ternas y quizás uno quisiera usar esta forma de escribir las funciones, usando estas funciones, las escribo lo más general posible, porque quizás si la terna ya no es de enteros, es de números reales, no está bueno tener que escribir ahora una first 3 de reales, ¿no? O sea, es que reescribir código, la idea es reusar el código. Entonces la escribo como lo más general posible para que si las necesito usar más adelante, las puedo reusar. Si la función es muy claro que es simplemente una función auxiliar para esta, ahí sí no tendría sentido hacerla súper genérica, porque ¿para qué si solamente la vas a usar ahí? Entonces ahí sí ponele los tipos que correspondan. Pero cuando las funciones se ve que son útiles para usar en general, en otras funciones también, está bueno tenerlas así generales. Así que en este caso era como ustedes prefieran, digo. Podían haberle puesto int en todos lados y si después veían que las tenían que reusar con otro tipo, volvían para atrás y le cambiaban ese int a un tipo más general. Y listo, no pasa nada. Lo que sí no reescriban la misma función con distintos tipos. O sea, usen un tipo polimórfico. Esa sería la idea. O sea, si más adelante yo tengo que escribir una función suma terna, pero que funcione para float, digamos, o sea, una función así, de float, float, perdón, ¿sí? Que tiene 3 floats y devuelve un float y suma los 3 floats, no tiene sentido hacer esto, porque estoy reescribiendo la misma función. X más Y, Z. ¿Bien? O sea, la idea es justamente lo que me permite el polimorfismo es escribirla una sola vez. Entonces, en lugar de hacer esto, lo que voy a hacer es modificar suma terna para que sea polimórfica. Entonces, que vaya de un tipo numérico, num a no, ahí lo hago súper genérica. Ya no tiene que ser siempre int o siempre float. Sí, sí va a tener que ser siempre el mismo tipo, pero puede ser cualquier tipo numérico. Por eso le agrego el contexto que A pertenezca a la clase num. ¿Está bien? Esta sería la forma correcta de escribirlo si se ven en la necesidad, digamos, de escribir una suma terna ahora para float, ya teniendo la suma terna para int. Digo, en lugar de escribirla de nuevo, simplemente la escribo con un tipo más genérico, la original. Esa sería la idea. Eh, bien.
Iba a decir algo y me olvidé qué era. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió entonces lo de la suma terna? Sí, profe. Bien, Sí, sí. buenísimo. Entonces acá, bueno, les quedan un par de ejercicios más, todo menor, posición primer par, crear par, ta. Ya que vimos el primero con detalle, les dejo ahora unos minutos para que terminen de hacer estos, o se toman un intervalo de descanso si quieren. Pero bueno, tienen 10 minutos, en 10 minutos seguimos y traten de hacer esos ejercicios que quedan. O sea que seguiríamos, son y 38, pongámosle ahí 50, y 50 seguimos. Perdón si hay alguien que Buenísimo. está desconectado, voy a escribir en el chat. Profe, Bueno, yo ahora me desconecto. Sí, le quería hacer otra pregunta porque yo no pude estar en la anterior clase y no estaba pudiendo hacer andar el visual con Haskell. ¿qué problema tenés? No estaba pudiendo usar el Haskell acá en Visual. Ya no sé qué pasa de qué hacer, porque me bajé la plataforma esa que pasó, pero no sé cómo hay que hacer. Ah, no estás pudiendo correr el GHCI, o sea, cuando No, cuando escribes. claro, ninguna de las dos cosas. Tampoco puedo elegir el idioma Haskell, no sé si tengo que instalar algo más. Claro, acá lo que tenés que instalar es, por ejemplo, Haskell Syntax Highlighting, Ok, en las extensiones. O sea, si acá buscas Haskell, te va a aparecer un par de extensiones. La segunda creo que es esta, la que tengo instalada. ahí va. Instalate esa y después para el intérprete es ahí te comparto. Acá, fíjate en el campus, acá abajo, dice recursos. Y ese lo descargué ya y lo instalé. Bien. Quizás entonces tenés que reiniciar el Visual Studio, porque capaz que lo tenías abierto y no lo reiniciaste. Cerrá Visual Studio, volvé a abrirlo y ya te va a permitir en la terminal ejecutar GHCI. A ver. ¿Cómo se evalúa la materia? Bueno, va a haber 2 parciales que tienen sus recuperatorios y después está el integrador. Si no promocionan, digamos, o sea, tienen la posibilidad de promocionar. Si no promocionan y aprueban, tienen el integrador. Si no rinden el integrador, tienen el final. Y los parciales van a ser escritos, presenciales. O sea, no se hacen con la computadora, sino en una hoja, papel, porque también hay demostraciones. Y bueno, ahora igual les iba a mostrar un ejemplo de parcial para que vean más o menos cómo es. Es normal que en la terminal me aparezca GHCI y no Prelude. Nunca me pasó. Siempre que entro al GHCI me pone el Prelude por defecto. ¿Te descargaron el link que yo les puse? ¿O lo descargaron de otro lado? Sí, bien. Desde la página oficial, entonces no desde el link que yo les puse. Profe, perdón, yo lo instalé con un comando, que aparece ahí en la página. Ah, ok. No, en ese caso es posible que se hayan descargado una versión distinta. O sea, yo tengo la versión 865. En la versión 865 las cosas son así. En las versiones nuevas Perfecto. no tengo idea. Digo, las cosas cambian. Así en programación. Por eso yo trato de que nos mantengamos siempre con lo mismo, porque puede haber cambios. De hecho, hubo cambios importantes en Haskell de distintas clases que antes eran subclases de otra, ahora ya no lo son, y viceversa, cosas así. Listo, profe, gracias. Pero igual les va a servir. No vamos a hacer nada muy avanzado en Haskell, así que cualquier versión que tengan les va a servir. Pero sí, puede ser que haya cambios de este estilo. Por ejemplo,
que en lugar de decir prelude diga GHCI. Ese igual se lo pueden cambiar el nombre del prompt. No me acuerdo cuál era el comando, pero tienen un comando, eso googleenlo. Si quieren cómo cambiar el prompt en Haskell, si quieren que les parezca algo distinto. Perdón, profe. Ya instalé la extensión esa, pero no sé cómo linkearlo con la Ah, no, plataforma esa. se hace solo, se hace solo. Una vez si ya lo linkeaste, cuando escribas código en Haskell, lo importante es que tu archivo tenga la extensión .hs. Sí, Cuando ya crees está. Pero la terminal no entiendo cómo usarla. la terminal, o sea, fuiste a ver, para que te comparto. Gracias.